Hoy veremos una extensión para el navegador que nos permite enviar y recibir sats fácilmente. Si tú eres un creador de contenidos, tener esta extensión te permitirá recibir donaciones y mensajes de tu audiencia. Hola criptopanas, espero que estén todas y todos muy bien. Hoy hablaré sobre Alby, la extensión del navegador, que es una billetera Lightning que la puedes configurar con tu propio nodo y también la podrás utilizar como identificador para hacer login en algunas páginas web. Así que te puedes olvidar de crear usuarios y contraseñas. Como comenté antes, es una billetera para Lightning Network. Por lo tanto, vas a poder enviar y recibir micropagos a muy bajo coste y a la velocidad de la luz. Permite a los creadores de contenidos publicar videos sin sponsor y por lo tanto podemos ser 100% transparentes y neutrales cuando hablamos de un producto o servicio. Y desde el lado del espectador, esta extensión te permite conectar directamente con el creador de contenidos, darle feedback, hacer preguntas o simplemente agradecerle por su trabajo. Y por supuesto que cualquier donación recibida es un shot de energía y motivación para seguir creando contenidos sobre Bitcoin. Vamos a la parte práctica. Aclaro que yo la voy a instalar de un modo custodial ya que aún no tengo nodo propio. Por lo tanto, me toca confiar en los desarrolladores de dicha extensión. Si tú ya tienes tu nodo, en la web de GetAlby puedes ver el paso a paso cómo configurar la billetera con tu nodo. Yo la voy a instalar en Firefox. Esta extensión está disponible prácticamente en todos los navegadores. Simplemente vamos aquí, vamos a getalby.com. Estamos aquí en la web de getalby.com. Vamos a darle a añadir. Le damos Add to Firefox. Añadimos. Y tenemos que ponerle una contraseña. Esta contraseña nos va a permitir bloquear y desbloquear la billetera de GetAlby. Entonces, yo siempre soy de primero escribirla en papel y luego en el ordenador. No la guardo. Tenemos que crearnos nuestra cuenta en Alby. Sign up. Ponemos nuestra dirección de correo electrónico. Y nos envían un correo. Vamos a localizarlo. Lo tenemos. Pegamos este código. Y nos recomiendan aquí hacer un pin a la extensión para tenerla siempre visible. Seguimos las instrucciones. Pin to toolbar. Y aquí la tenemos. Este icono amarillo, una abejita. Una vez tenemos ya instalada la extensión, que la vemos aquí arriba, después de haber hecho el pin, paso siguiente que yo recomiendo es ir a la página web de getalby.com/settings y nos va a presentar esta pantalla. Aquí vemos la opción, si tienes tu propio nodo, de hacer la configuración para que la custodia la controles tú. En nuestro caso vamos a ir al Profile Settings y aquí podemos crear nuestra Lightning Address. Una Lightning Address es similar a una dirección de correo electrónico, pero que nos va a servir para recibir donaciones o pagos directamente en nuestra billetera de GetAlby. Ya yo tengo otra creada, voy a poner aquí por ejemplo tutorial alby@getalby.com. Actualizo esta dirección. Esto que acabamos de crear, esta dirección de tutorial alby@getalby.com, nos va a generar este dominio, que es esto que vemos aquí en pantalla. Esto es una página que podemos compartir o publicar en nuestra cuenta de Twitter, nuestra página web, etcétera, para recibir donaciones también. Y van a ir a nuestra cuenta de GetAlby también. Podemos configurarle una imagen y todo personalizarla a nuestro gusto.
Aquí tenemos la opción de linkear o unir nuestra cuenta de GetAlbi con nuestra llave pública de Nostrum. Esto lo dejamos para otro video. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra Lightning Address, que es una de las principales funciones. Y ahora vamos a ver aquí en la billetera cómo recibir fondos. Simplemente le damos, abrimos la extensión, le damos a recibir. Podemos poner un importe, por ejemplo, vamos a poner 1000 sats. Vamos a poner prueba de... Y creamos la factura. Copio esta factura. Voy, por ejemplo, a... Esta es otra extensión, esta es mi cuenta principal. Le digo enviar, pego, continúo y se van a enviar 1000 sats con este concepto. Vuelvo a Firefox. Vemos aquí en mi cuenta que ya recibí los 1000 sats y me llega con un mensaje. Ok, ya tenemos nuestra Lightning Address configurada. Ahora lo que tenemos que hacer, si tú eres un creador de contenidos, es, por ejemplo, vamos a aquí donde tengo mi canal de YouTube. Abro YouTube. Vas a tu canal. Personalizar canal. Información básica. Ok, esto es lo que te va a permitir que la extensión te identifique como que ya estás registrado con GetAlbi para recibir transacciones. Tienes que poner el icono del rayito y tu dirección de getalbi.com. Esto lo tienes que poner en YouTube y por lo tanto, si un usuario que tiene la extensión va a YouTube, localiza tu canal, vemos que la extensión cambia de color. Aquí vemos que se pone en azul, por lo tanto le puedes enviar satoshis directamente a tu creador de contenidos favorito. La otra opción que puedes hacer y recomiendo hacer es, si tú eres un usuario de Twitter, creas contenido en Twitter, también puedes recibir donaciones a través de GetAlbi. Bastante sencillo y similar. Vas aquí a Profile, pones igual el rayito que lo dejaré en la descripción del vídeo y tu dirección de GetAlbi. De la misma manera vemos que la extensión se pone en color azul y te permitiría mandar sats o donaciones directamente al creador de contenidos. Vamos a localizar otro creador de contenidos, por ejemplo, que vean lo sencillo que es utilizar, por ejemplo Lunatic Coin. Vemos que también se pone en azul y le puedes mandar directamente sats. Le puedes dejar un mensaje, vamos a mandarle por ejemplo 1000 sats y le damos aquí gracias por todo. Está ahora mismo en la conferencia de Bitcoin en Riga y le damos a enviar. Se han enviado 1000 sats a Lunatic Coin, ¿vale? En Twitter. Ok, si tú tienes una página web, cosa que yo no tengo, pero también puedes configurar para que tu página web de WordPress reciba donaciones. Y esto lo vamos a ver, te dejaré el link en la descripción también, pero ves aquí las instrucciones. Te permite a mayores de recibir donaciones en tu página web de WordPress. También te permite añadir un muro de pago. Es decir, que puedas bloquear artículos o contenidos a cambio de un importe en sats. Te dejo toda esta información en la descripción para que veas cómo se instala. Y un ejemplo de esto es esta página web, por ejemplo. Esta que tengo aquí abierta. 2140meetups.com. Vemos que está en azul la extensión y le puedo mandar satoshis a los desarrolladores que llevan esta página web de comunidades Bitcoin alrededor del mundo. Entonces,
Bastante sencillo y similar. Pones el importe, tienes aquí opciones rápidas o lo puedes poner tú manualmente, comentario, confirmar, etc. Entonces ya vimos cómo teniendo una cuenta en YouTube, cuenta en Twitter o una página web de WordPress puedes empezar a recibir donaciones a través de la extensión de Alvi. Y la otra opción que tienes tú en caso de que tú no tengas página web o no tengas YouTube o no tengas Twitter es que compartas este dominio de getalvi.com /p/ tu nombre de usuario y la persona va a ver esta página web en la que te pueden mandar directamente sats a ti. Pero que esta herramienta ayuda a los creadores de contenido a seguir haciendo su labor formativa sobre Bitcoin. Y también espero que ayude a los espectadores a que puedan interactuar con sus creadores de contenidos favoritos. CryptoPanas, utilizar GetAlvi es bastante sencillo. Solo recordar que si no tienes nodo propio, no pongas muchos fondos en esta billetera. Como siempre, si este video les gustó, les aportó conocimiento o algo de valor, no se olviden de dejar un comentario, compartirlo, darle un like o simplemente enviar una mini donación en sats para que vean lo maravilloso que es Lightning Network. Y nos vemos en el próximo tutorial.